Hola, soy Lucero de Santiago, soy egresada de las carreras de Letras Españolas y Lengua Inglesa y actualmente soy maestra. El cuento que voy a compartirles se llama Un papá de trapo y está dedicado a mi papá. Un papá de trapo. Pedro tenía un papá de trapo. Mientras era un niño muy pequeño no se había percatado de esto. Era de lo más normal las piernas y los brazos guangos de su papá y qué decir de su tendencia a permanecer inmóvil y desganado. Sin embargo, todo cambió cuando Pedro descubrió que diferente era su papá de los padres de sus compañeros de la escuela. Su papá, por ejemplo, podía estar horas tumbado en el sillón de la sala mirando la televisión, estuviera o no encendida, con el pescuezo doblado y ambos brazos sueltos hacia los costados. Pedro solía acurrucarse junto a él, con bastante cuidado, bueno, digamos con disimulo. Acomodaba uno de sus brazos alrededor de los hombros de su papá. De esta manera permanecía. Pedro, quietecito, hasta que no se le hormigueaban las piernas o los brazos. Es importante señalar que Pedro era un niño determinado. Resistía incluso la etapa aburridísima de los comerciales nocturnos, hasta ser vencido por el sueño. Cuando Pedro conoció la responsabilidad de llegar a un salón de clases por la mañana, tuvo que retirarse a dormir más temprano y dejar solo a su papá. Entonces le daba un beso en la frente a su papá, tras cobijarlo con una manta ligera. A la hora de comer, Pedro evitaba ponerle leche al cereal de su papá, porque éste dejaba caer su cabeza donde fuera, hasta dentro del plato, imagínate. Así que Pedro procuraba tener a la mano una almohada por si su papá decidía dormir en el comedor. Y bien, algo así era la vida de Pedro y su papá. A pesar de estas pequeñas cosas que acabo de contarte, Pedro no había sido un niño infeliz. Hasta que... Vaya sorpresa se llevó Pedro cuando vio a los papás de los otros niños y todavía más cuando le pidió permiso a Carolina para tocar el brazo de su papá y comprobar que era de carne y hueso y no de trapo guango. Además, esos otros padres tenían algo llamado trabajo, llevaban a sus hijos a la feria los fines de semana y leían cuentos a la hora de dormir. Bueno, pero toda la gente es diferente, pensaba Pedro, mientras volvía a su hogar. Pero fue llenándosele el corazón de inquietudes. Una tarde soleada de verano, Pedro quería jugar fútbol con su papá. Se le ocurrió que su papá podía ser, más bien no ser un buen delantero, porque eso de moverse se le daba muy mal. Defensa tampoco, su papá era de trapo, así que Pedro tiraría los balonazos y su papá sería el tremendo porterazo. Una promesa del fútbol familiar. ¿Saben una cosa? Pedro nunca había jugado fútbol y pues, digamos que sus primeros intentos fueron malos, pero verdaderamente malos. Una vez que supo cómo patear, gol tras gol tras gol y su papá tumbado sobre el pasto tomando el sol. Camino a casa, el lodo había salpicado un poco las mejillas de su papá. Padre e hijo avanzaban en la calle tambaleándose de la emoción. El papá de Pedro se sostenía en los hombros de su hijo. Yo opino que lo único que nos falta es practicar más. Mira para que no te agüites porque gané, ¿qué te parece si vamos por una nieve? Pedro y su papá comieron una nieve. La camisa del papá se llenó de manchas. Ya estando en su casa, mientras veían la televisión como indicaba el ritual familiar, Pedro agradeció a su papá haber jugado con él. Lo abrazó con tanta fuerza que le tomó un momento al papá de Pedro recobrar su composición felposa habitual. Y el día siguiente hubo que coserle un par de hilos deshilachados. En las juntas de padres de familia, Pedro prefería acompañar a su papá por aquello que los demás papás lo pudieran intimidar, por ser ellos de carne y hueso. Cuando el maestro preguntaba si los padres estaban de acuerdo con sus propuestas, le solicitaba alzar la mano. Pedro levantaba la de su papá. Además, hacía todo lo posible por involucrarlo en las actividades de los padres de familia.
Pedro consideraba que pertenecer al comité de padres de familia no solo demostraba que su papá era un buen padre de familia, asimismo un buen ciudadano. Un día, al concluir las clases, el maestro le pidió a Pedro permanecer unos minutos más. Mira, Pedro, quería informarte que en adelante no habrán más juntas de padres de familia. ¿Me harías el favor de avisar a tu papá para que se quite el pendiente de encima? Pedro asintió e informó a su papá. Yo, en cambio, sé lo que sucedió en realidad. Si te lo cuento, ¿guardarás el secreto? Los otros padres de familia comenzaban a pensar que cuando Pedro y su papá se involucraban, ellos trabajaban más y perdían, digamos, su tiempo y otras cosillas, como en la kermés para la revolución, cuando se le quemaron todas las carnes de las hamburguesas y los niños comieron pan con catsup. Las juntas de padres de familia continuaron obviamente y las actividades también, sin el conocimiento ni la participación de Pedro y su papá, y estoy segura que sin remordimiento en las personas de carne y hueso. En toda vida de un niño llega el momento de encaminar a rumbos mejores la carrera profesional de sus padres, o al menos eso creía Pedro cuando buscaba un empleo adecuado para su papá. Eso de andar trabajando en casa sin prisas ni estrés no era vida laboral decorosa para un adulto. Definitivamente el papá de Pedro debía dar un salto fuera de su zona de confort para entregar al mundo su talento. Basta de freelance, es hora de profesionalismo y estabilidad laboral. Los papás de sus compañeros de la escuela en su mayoría eran oficinistas. El papá de Pedro, teniendo la oportunidad, podría ser un excelente y destacado oficinista. La entrevista sería en tal lado para tal empresa, o lo que sea. Mira, papá, siempre es importante tomar en cuenta la buena presentación. Entre los cacharros del armario encontré esta corbata. Aunque es roja con estrellas y trompetas doradas, creo que todo el mundo aprecia el buen gusto de una corbata alegre. Al salir de la entrevista, Pedro sospechaba que habían fracasado. Camino hacia su casa, de la mano de su papá, le dijo con la cabeza medio baja: Mira, papá, el mundo laboral es difícil. No te sientas mal si no te llaman. No es culpa tuya. A veces en clase, cuando hacemos equipo, a mí me toca con quien escoge el maestro, porque los equipos se hacen entre los amigos. Yo sé que no me escogen porque sea yo un niño flojo o majadero, sino porque la gente escoge primero a sus amigos. Tu mundo, digo, el de los grandes, no debe ser muy distinto del mío. En la escuela, los demás comenzaron a hablar más de lo habitual sobre el papá de Pedro. En un principio eran cuchicheos a espalda de Pedro, luego fueron burlas. Fue entonces cuando Pedro comenzó a sentirse un niño un tanto solo. Una tarde, al volver de la escuela, Pedro sintió que la vida era cansada. Tras entrar en su casa, encontró a su padre en el sillón, como siempre. Le pareció feo y se sintió avergonzado por los botones mugrosos de su camisa y su brazo ligeramente deshilachado. Los ojos de Pedro se llenaron de lágrimas y esa noche fue larga, muy larga. Pedro despertó con los ojos hinchados y una sola certeza: no había de otra en esa vida, ese era su papá y se acabó. Tomó un pañuelo y limpió los botones, cogió hilo y aguja y con paciencia y cuidado remendó el brazo deshilachado. Todos creen que el papá de Pedro fracasó a lo grande, pero yo estoy segura que Pedro es la prueba de lo contrario.